permítanme que le dé la bienvenida, los buenos días a Fabricio Bomero. Él integra el equipo de redacción de la publicación de Compañero. Fabricio, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación para presentar la revista. La verdad que el trabajo de la revista, primero que la edición es fantástica, fue un gran trabajo de Brenda Bolachino y de Juan Ángel Urruzola. La verdad que el diseño además invita a leerla, está realmente, tiene una presentación muy linda, un formato muy lindo para que los compañeros puedan leerla. Y bueno, sí, la verdad que hay una serie de trabajos muy interesantes, pero bueno, la revista me parece que sería bueno decir que la historia, esta es la sexta época de la revista, o sea, el primer número salió en el año 71 y siempre ha estado asociado a momentos muy importantes y ha tratado, me parece, de ser una voz, un aporte a la discusión, sobre todo eso, ¿no? Una voz, entendiendo que la verdad se construyen colectivamente y no están en una sola boca, digamos, ¿no? Y justamente aportar esa discusión que tiene que ver con los medios y que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, ¿no? Los artículos un poco recorren ese punto. Ya que tocas el tema de la historia, recordá algunos momentos de esta publicación que incluso se mantuvo en plena dictadura cívico-militar. Sí, es verdad. El primer ejemplar, la primera época, mirá que soy el más nuevo de la revista. De todas maneras, en la propia revista aparece la historia de cómo en el año 71 apareció el primer ejemplar. La revista, fue en el año 71 el primer ejemplar, la primera época, en un momento que fue muy complejo. Una segunda época que es en el año 78, o sea, imaginemos las circunstancias en que esas personas estaban haciendo la revista. Una tercera época con la recuperación democrática en el 85, una cuarta época en los años 90, la quinta apareció ya con los gobiernos progresistas y esta sexta que es desde el año creo que 2016. Y entonces, bueno, la verdad que ha estado vinculada a episodios muy importantes, ¿no? Siempre ha tratado de ser un punto de discusión, de aportar a la discusión con ideas y bueno, sobre todo con esa también humildad de ser una voz, ¿no? Una voz entre tantas. Bueno, yo los invito a que la consigan, que la compren, el que no pueda comprarla, la recibe igual, es decir, no va a ser eso, que quiera colaborar y pueda, buenísimo. ¿Con qué se encuentra? Pero bueno, un poco eso, ¿no? ¿Con qué se encuentra uno en este número que en la portada aparece con grandes caracteres necropolítica y resistencia? Sí. Y aparece alguien claro, con un cartel sosteniéndolo en la mano, el Palacio Legislativo de fondo. Lo urgente es la gente. A ver, ¿qué hay en ese cerno? Bueno, en realidad, mira, yo me animaría a hablar un poco del artículo que yo escribí particularmente, que trata de ser una crítica al mundo capitalista actual de algún modo, no solo de la forma en la que nos comunican los políticos y cómo nos envuelve todo el mundo de la comunicación política actual, sino básicamente romper un poco. En mi artículo yo cito a Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy importante, que él decía que todos los grupos dominantes construyen sociodiseas de dominación, que quiere decir que son relatos con los que buscan justificar sus privilegios, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que una de las cosas que más debemos trabajar es en poder cuestionar y analizar esos discursos en los que los dominantes, digamos, tratan de legitimar su dominio sobre los demás. Yo creo que también hay una serie de cuestionamientos al capitalismo y a la vida actual capitalista, con sus miserias, con sus problemas. El capitalismo no es solamente una forma de organizar la economía y el capitalismo es una forma de organizar la sociedad, es una cultura, una forma de vida, y creo que nosotros, si no hacemos la crítica también a esa forma de vida que el capitalismo nos impone, creo que queda muy limitado lo que hacemos. Y bueno, un poco los artículos creo que tratan en general sobre eso, ¿no?
Y bueno, el que la lea se va a encontrar. También hay una entrevista a Lita Leite, una referente, y bueno, en general los artículos están en ese tono, ¿no? De crítica al mundo actual en el que vivimos. Pero en tu artículo, que dijiste que nos ibas a contar un poco, yo me quedé intrigado, no llegué a meterme en tu artículo, y tenés la posibilidad esta mañana de que sea un puente tu charla con tu artículo, pero con la revista. Claro, yo, bueno, un poco lo que hice fue, el título del artículo es Resistir y luchar contra la inteligencia y la cultura neoliberal, porque creo que un poco se trata de eso, ¿no? Es decir, podemos ponerle mucho entusiasmo, podemos ponerle muchas ganas, pero creo que también hay que ponerle estudio y capacidad de analizar el mundo en el que vivimos desde ese punto de vista, ¿no? Hay una referencia a Gramsci, evidente, que tiene que ver con su definición de la prensa, y ahí un poco arranca ahí también el artículo, y él decía que la prensa cumplía la función social de transformar los intereses de una clase social en sentido común. Esa idea, que me parece una idea muy potente, deberíamos poder, y que bueno, un poco es el disparador también del artículo, deberíamos poder aplicarla a cómo continuamente estamos bombardeados culturalmente para que se legitimen determinados intereses de personas y grupos, ¿no?, en detrimento de otros. Por ejemplo, continuamente vemos cómo se legitiman los intereses de los empresarios, estancieros, y continuamente al mismo tiempo se deslegitiman los reclamos de los trabajadores o de las instituciones que las representan. Basta aprender cualquier medio, continuamente se está desprestigiando a las organizaciones sindicales o las organizaciones políticas que las representan, ¿no? Y bueno, un poco de ahí yo paso a analizar un poco algunas de las situaciones que pasaron a nivel de comunicación, porque lo que nosotros entendemos es que la comunicación, el Frente Amplio la maneja bastante mal, y por el contrario, el gobierno tiene expertos en comunicación a cargo de y además tiene los medios a su favor, lo cual también evidentemente juega un gran papel, ¿no? Pero bueno, también una de las cosas que en mi artículo yo escribo es sobre la emocionalización de la política en el mundo actual, a partir de algunas conceptualizaciones de un filósofo coreano que es muy bueno para analizar el mundo contemporáneo, que se llama Chul Han, y él habla de cómo la política entró en una fase de emocionalizaciones, y ya no importan los argumentos, no importa la discusión, no importa nada, lo único que se trata es de emocionar a sobre todo a partir de las redes sociales. Nosotros sabemos que hay expertos en redes sociales, sobre todo en Twitter, que se dedican a hacer lo que se llama la shitstorm, ¿no? La tormenta puntual requiere muchas traducciones, y son porristas, también se los conoce como cheerleading, son porristas que se encargan de animar a la gente, dirigir las discusiones, pero sobre todo dirigirlas emocionalmente, ¿no? Yo pongo que no deberíamos ni nombrarla en algún punto, porque su aporte es tan penoso y triste que todos sabemos quiénes son, además, ¿no? Y sobre todo la parte de comunicación manejada, yo hago una referencia a un libro que me parece que es muy interesante poder evaluarlo, que es escrito por el ministro de Educación, que se llama Cómo ganar discusiones, y es muy interesante porque en ese texto uno puede encontrar el manual de cómo maneja la comunicación el gobierno, de cómo discutir, sobre qué discutir, cómo se imponen los temas y cómo se imponen determinadas formas de discutir, y bueno, ¿no? La presentación y la existencia de situaciones dramatizadas o simulacros de espontaneidad, como por ejemplo la muchacha controladora aérea a la que le bajan el guión cuando recibe las vacunas, y unas horas después recibe la llamada del presidente y ella espontáneamente está grabando su video. Es decir, esos momentos tratan de crear como determinadas situaciones emocionales que son la característica de la política, ¿no? Y que debemos entender un poco cómo funciona eso, porque es la forma en la que están manejando la comunicación. Yo me quedé con una frase tuya que decía recién: todos sabemos quiénes son, a propósito de las redes, y yo me parece que no es tan así. Hay gente que no sabe quiénes son, y muchas veces
entran en ese juego que tú estás contándonos, estás denunciando en esta crónica. Yo, mira, sí, es verdad que hay personas que dan la cara y bueno, eso hablan con su nombre, ¿no? Y hay un montón de cuentas que no, que son simplemente cuentas falsas que se dedican simplemente o a insultar o a agraviar a las personas. Pero bueno, más allá de eso, las que sí ponen, el término cheerleading es muy bueno porque explica un poco cómo funcionan, ¿no? En la traducción de porrista o líder de cómo pasa, acá no existe esa figura en los deportes, pero sí en la cultura norteamericana, personas que se dedican a acá lo más cercano que tenemos sería Barra Brava, ¿no? Pero bueno, son un poco distintos. En este caso lo que hacen es como animar, dirigir las discusiones contra unos, contra otros. Se alimentan de eso, ¿no? Porque muchas veces lo que los comparten es, esta es una vieja discusión, si están dirigidos para fortalecer a los propios o están dirigidos a hacer solamente enojar a los contrincantes, digamos, a los rivales. Es una buena discusión que hay que dar también, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces los que más reproducen esos comentarios son los propios, no sé, ahí el día del 20 de mayo, la publicación que se hizo sobre el Día de las Abejas es bastante reveladora, es decir, todo el mundo indignado empezó a compartir la imagen del Día de las Abejas, y entonces me parece que eso termina alimentándolos más. Yo creo que hay que mucho más ignorar en ese plano que reproducir, ¿no? Yo por lo menos por conducta no reproduzco ninguna de esas, aunque me indigne y aunque me genere alguna emoción oscura, digamos. Sí, está bien interesante lo que estás planteando, porque me consta que está en debate justamente esto, qué hacer frente a algo que mucha gente se indignó, ese comentario de las abejas, si es buena cosa enfrentarlo, cuestionarlo, ponerlo en discusión, o como tú planteas, mejor no mencionarlo, no amplificarlo, porque en realidad puede estar buscando exactamente eso. Sí, yo creo que sí que es lo que buscan. Porque en el libro de Da Silveira, yo la verdad que lo recomendaría mucho el libro de Da Silveira, porque creo que él es un experto en comunicación y dice muchas cosas muy interesantes. Y yo hice, en el artículo hay una serie de puntualizaciones, como una especie de decálogo de algunas de las ideas principales. Y él en ese texto dice cosas como esta. A ver. Ganar una discusión no es sinónimo de tener razón. No se trata de convencer a todos, sino a un grupo reducido de personas, pero decisivo. Se debe hacer adherir al otro a una conclusión cualquiera. Comunicar es el resultado de un proceso de profesionalización y de entrenamiento. Atacar siempre, nunca estar a la defensiva, porque estar a la defensiva es debilidad, y se discute de lo que quiero, cuándo quiero y cómo quiero. Y entonces, bueno, si uno ve la comunicación diaria del gobierno, se da cuenta que esto es lo que hacen diariamente, ¿verdad? ¿No? Y creo que es un insumo para pensar, porque hay una gran pelea, una gran batalla que se da en el plano de la comunicación. Y hay varios ejemplos de cómo se han manejado determinadas cosas, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, pensando ahora con el tema de la pandemia, es muy notorio que cuando, por ejemplo, alguien salió a dar alguna información negativa, se lo salió rápidamente a denostarlo, aún a pesar de que podían ser algunos de los científicos más importantes del país, no importa, ¿no? Se discute de otra cosa. Siempre es discutir de otra cosa. Si uno quiere plantear un problema, bueno, se lo saltea el problema y se discute de otra cosa. Ese discutir de otra cosa es lo que nosotros tenemos que saber, que es lo que quieren imponer. Entonces, no sé, me parece que en los últimos momentos, por ejemplo, cuando en el Parlamento ahora hubo una serie de discusiones, me parece que se dieron cuenta de que se estaba planteando la discusión, quieren llevarla siempre a otro lugar. Yo pienso que en este momento en lo que se está imponiendo ya hace mucho tiempo, no creo que por eso no es un tema solo económico, porque si nosotros no trabajamos para modificar
la cultura neoliberal y la forma de organizar la sociedad y la vida que tiene la cultura neoliberal, por más que manejemos muy bien la economía y si eso no se afecta, creo que a largo plazo se repiten ciertas cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces, me parece que un poco, bueno, yo esto voy a ser responsable, yo en mi artículo trato de poner eso, ¿no? De trabajar por una nueva forma de cultura, por una cultura distinta, por una forma de vida distinta, ¿no? Bueno, creo que eso un poco... Sí, tú nos contabas que tu artículo arranca con una reflexión de Gramsci. Gramsci permanentemente aparece con el tema de la comunicación y últimamente está apareciendo citado por integrantes de la derecha para decir que están enfrentando al Gramsci de la izquierda. Pero en el medio de todo eso, yo siento que hay mucha gente que no tiene ni idea de quién era Gramsci y por qué aparece Gramsci. Entonces, ya que tú arrancaste el artículo con Gramsci, me gustaría referenciar a por qué es tan importante lo que fue su pensamiento en la cárcel. Gramsci es un filósofo que realmente es un ejemplo de capacidad de resistencia, ¿no? Yo encabezo el artículo con una frase de Gramsci que debería hacernos pensar mucho, que es: la realidad está definida con palabras, por lo tanto el que controla las palabras controla la realidad, decía él. Y me parece que es una forma, yo sé que, por ejemplo, Gramsci sí tomó un impulso muy grande, incluso a mí me sorprendió enormemente verlo referido el día que hicieron la presentación, Abella creo que es el periodista que hizo la presentación de Un Solo Uruguay, citó a Gramsci en su discurso, lo cual fue una cosa que parecía una cosa media insólita. En la reunión de productores rurales, citar a Gramsci cuando es un referente de la izquierda tan grande, ¿no? Aún así, el ejemplo de Gramsci me parece, más allá de muchas de las cosas que escribió y que dijo, es el ejemplo de las condiciones en las que yo siempre le cuento que hay una anécdota de Gramsci muy buena que lo representa de quién es Gramsci. Gramsci era de un origen pobrísimo y tuvo que ir a estudiar, bueno, era alguien muy inteligente evidentemente, con una capacidad de sacrificio muy grande, y él había nacido en Cagliari, y para ir a estudiar tuvo que ir a Turín. Para ir a preparar el examen de ingreso a la universidad, vivía con un hermano que era un asalariado muy pobre como él, y entonces había reducido su ingesta de alimentos a una comida diaria, y cuando fue a dar su examen de ingreso a la Facultad de Filosofía en Turín, estaba desnutrido, y lo salvó, ¿no?, el examen. Después empezó a escribir, y escribía, era un magnífico escritor, y Mussolini decidió en la orden que lo encarcelaran, y el fiscal que lo procesa dijo: había que sacar a ese cerebro, lo dijo más o menos en esas palabras, había que sacar a ese cerebro unos 10 años de circulación. Y entonces ahí empezó la penuria del pobre Gramsci, que empezó a pasearse lo empezaron a pasear por todas las cárceles italianas, y un estado de salud deplorable, pero pudo escribir y sacar lo que se llama su famoso cuaderno de la cárcel, en donde expresa algunas de sus ideas. Y las dos más, me parece que las dos que más vienen a referencia de lo que estamos hablando, es la idea de legitimación y hegemonía. Él decía que sin legitimar las aspiraciones de las clases trabajadoras, era imposible hacerla. Él estaba hablando de la revolución en ese momento, y entonces decía que había que legitimar y volver hegemónicos determinadas cuestiones, y eso debía pasar antes de cualquiera de las acciones que debían hacerse. Ese trabajo debía hacerse en las escuelas, en la inculcación de una nueva forma de pensar, y bueno, volverla legítima y hegemónica. Esos conceptos son justamente los que la derecha toma porque lo han hecho, es decir, que han legitimado los intereses de determinadas personas y han vuelto hegemónico el creer de que si a los empresarios le va muy bien y se enriquecen, al resto de la sociedad le va a ir muy bien, por ejemplo, o que los intereses de uno son los intereses de todos, etcétera, ¿no? Creo que ahí un poco está el gran valor que tiene la obra de Gramsci, y por eso lo toman todos, ¿no? Lo toma la derecha incluso para evaluar.
incluso el ministro de Educación tiene otro libro que se llama, que recoge sus editoriales, en el que, no sé si es, no voy a decir el título exacto porque no me lo acuerdo exacto, pero es algo así como editoriales o memorias de un intelectual no gramsciano. Se define así en el texto, lo cual es muy interesante. Hablando de palabras y de redes, ayer una periodista amplificaba al senador Penades dando recomendaciones, y él decía que hay que hacer un distanciamiento social. Yo me permití ponerle que es un dislate poner distanciamiento social, que es un profundo error. Tiene que ser un distanciamiento físico, y que no hay palabras ingenuas. Recordé también que el tapaboca es para cuidarnos y no para taparnos la boca. Y alguien me incorporó, que yo no me había dado cuenta, que el bicho humano no es una bestia, por lo tanto no podemos esperar una inmunidad de rebaño, sino en todo caso una inmunidad de colectivo. Cómo aún en las cosas más insignificantes o que creemos intrascendentes hay un mensaje. El distanciamiento social que se insistió desde el Estado, ahora cambiaron un poco el término, en detrimento del distanciamiento individual, y el tapaboca para taparnos la boca. Qué cosa, ¿no? Mira, ese punto que tú estás tocando me parece clave, porque tiene que ver, me parece, con un aspecto de la ideología neoliberal que reproducimos constantemente y que permanentemente nos bombardean con esas ideas, que es, lo voy a decir más o menos, lo voy a tratar de reducirlo máximo, pero es algo así. Hoy por hoy se discute mucho lo que tiene que ver con la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el pensamiento neoliberal impone que cada individuo es un empresario de sí mismo, ¿no? Cada uno, la parte de la torta que le toca del reparto de la vida, depende exclusivamente del mérito y de la responsabilidad individual. Esa idea de la responsabilidad individual en relación es un conjunto de ideas que están aplicadas a todo. En el estudio, como si el individuo solamente su nivel de estudio fuera el fruto de un esfuerzo, o en el trabajo, en lo que se llama el éxito personal, e incluso en el ámbito de la salud muchas veces se aplica este tipo de pensamiento a las enfermedades. Es decir, el individuo es responsable completamente de lo que le pasa. Si se enferma, si le va bien, si le va mal, si aprende, si no aprende, y esa forma de ver la vida me parece que es una de las cosas que nosotros más tenemos que cuestionar, porque eso nos atraviesa más allá de los gobiernos. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Más allá de los gobiernos que haya, si no somos capaces de generar una crítica a la cultura, estas ideas, justamente ese individualismo que se propone atenta contra cualquier construcción colectiva que uno quiera hacer. Es un poco el santo y seña de libertad responsable. Y bueno, sí, es un poco esa idea, que es coherente con lo que piensan, aunque no sean así, ¿no? Porque en la vida ellos la idea de la meritocracia es simplemente un postulado ideológico, es decir, no admite ni resiste ninguna clase de análisis sociológico, no basta estudiar un poco de sociología para saber que eso no es así. Pero bueno, como discurso dominante se nos impone. Por eso yo hablaba de lo de Gramsci, de hegemonía y legitimación, porque esas ideas se volvieron legítimas y se volvieron hegemónicas. Entonces ahora todo el mundo piensa que efectivamente la parte de la torta que le toca es el efecto de un acto individual, de una responsabilidad, de un esfuerzo. No se esforzó lo suficiente. Pasa con los niños, pasa en las escuelas, en los liceos, pasa con un montón de personas. Incluso, voy a usar un ejemplo que quizás sea un poco distinto, pero ahora que estamos viviendo el tema de la población en situación de calle, incluso el individuo que se muere tirado en la calle no es visualizado como el último efecto de una estructura de violencias acumuladas, sino que es pensado como un individuo que simplemente quiere estar en la calle o tiene problemas psiquiátricos, que es una forma refinada de decir, de deslegitimar a alguien. Y entonces, por ejemplo, cuando tuvimos el primer muerto de frío hace unos días, las autoridades todas repetían, bueno, quisimos llevarlo y él no quiso, ¿no?
como si el plano se jugara, como si eso se jugara en el plano de las voluntades o de la psicología de las personas, cuando en realidad son el último efecto de un montón de desigualdades y de un montón de circunstancias estructurales que tienen que ver con la economía. Bourdieu se preguntaba, ¿qué tiene que ver un desempleo o el desempleo de un obrero en una fábrica con una cadena de violencia que se empezaban a suceder, por ejemplo, de violencia doméstica, un suicidio, un consumo de drogas? Y él justamente invitaba a pensar cómo los actos individuales en realidad son el efecto, además de las particularidades subjetivas que no las estoy negando, ¿no? Son también el efecto de estructuras que tienen que ver con la economía, pero no solo con la economía, ¿no? Sino con la forma de organizar la sociedad y cómo pensar a la gente, ¿no? Yo creo que en eso de la gente en situación de calle es revelador de cómo le atribuyen al propio individuo su infortunio, ¿no? Su desgracia. Está en la calle porque quiere, y al final todos terminamos viendo personas que, bueno, están ahí porque quieren, porque no aceptan otra cosa. Y en realidad es realmente muy complejo el fenómeno como para esa simplificación, que bueno, tiene una utilidad política también, ¿no? Evidentemente. Totalmente. Y por momentos, como yo al menos siento que es como una suerte de pinza que nos quiere apretar por los dos lados. Libertad responsable, vos sos el que tenés la libertad, pero a su vez pasivamente, acción, inacción, tenés que esperar el derrame económico que nos va a llegar a todos. Sí, claro. Bueno, esto tiene que ver, mira, el capitalismo, esto lo estudió mucho Max Weber, que es una referencia muy importante para todos estos autores que yo nombré. Max Weber estudió en un libro que se llama La ética protestante, las relaciones con el capitalismo, ¿no? Y él decía que buena parte del mundo capitalista, que tenemos que estudiar desde este lado, porque si no, me parece que nos falta una pata en el análisis que hagamos. Si no somos capaces de cuestionar la sociedad capitalista, que también se nos impuso como la única forma de vivir que tenemos, ¿no? No hay otra. No piensen en otra forma de vivir que no sea esta, lo cual es también una forma de volver hegemónico, una forma de ver esto. Max Weber analizó cómo el calvinismo operó y preparó al capitalismo a partir de algunas ideas muy importantes que siguen estando presentes entre nosotros, porque esta cuestión de que a cada uno le toca lo que merece es una idea que el calvinismo, especialmente, sobre todo en su desarrollo norteamericano, llevó al extremo, ¿verdad? Es decir, en la postura del calvinismo los elegidos por Dios ya estaban de antemano. ¿Y cómo se sabía si un individuo era elegido por Dios de antemano? Y bueno, el éxito material era lo que anunciaba que ese individuo había sido elegido por Dios. Y entonces, bueno, imagínense el poder que tiene esa idea, ¿no? Entonces eso preparaba para acumular el dinero, para acumular riqueza, para trabajar con esfuerzo. Toda esa ética calvinista fue la que preparó el capitalismo y lo permitió. Y esas ideas se han transformado y han cambiado, pero en su esencia yo me animaría a arriesgar que siguen muy presentes, aunque de otra manera, ¿no? Por eso digo que la pelea es cultural también. Totalmente. Fabricio Bomero, quien quiera continuar este diálogo contigo a través del artículo que has publicado, quien quiera encontrarse con otras batallas culturales allí en la revista Compañero, en el cierre, ¿dónde la encuentras? Bueno, la revista Compañero nos mandan un mensaje, hay un mail al que pueden escribir, hay un teléfono que es el local del PVP, si lo voy a decir, es 2909-3315, y hay un mail para aquellos que quieran colaborar y suscribirse, que el mail es compalarevista@gmail.com. Pueden escribir ahí, pueden mandarnos un mensaje, llamar por teléfono y vemos como alguno de los compañeros se le alcanza. Y si no, bueno, el que pueda comprarla colabora con la publicación y el que no la pide y la va a poder leer igualmente. Para los que sí. son más lentos anotando, reitere fono y reitere correo. Bien, 2909-3315 y el mail es compalarevista
@gmail.com. Y la verdad que lo que propone es eso, no ponerle pienso al mundo al que vivimos, y con una mirada en la que cada autor de los artículos evidentemente le pone a algunos artículos como el de Gerard o el de Luis, le ponen más énfasis a la parte política actual y a su análisis de la política, y bueno, otros le ponen más énfasis a otros aspectos, pero realmente yo lo que invito a leerla porque vale la pena, además es muy linda y está genialmente diseñada, es muy agradable y muy amena para leer. En tiempos hay mucho trabajo y mucho esfuerzo atrás, y me parece que merece ese reconocimiento, sobre todo a Brenda y a Juan Ángel, que la verdad hicieron un trabajo tremendo. Y esta mañana le pusiste pienso a la rueda mareando. Gracias por eso. Bueno, muchas gracias y a las órdenes para lo que quieran. Abrazo. Abrazo. Fabricio Gomero, gente, esta mañana con nosotros, integrante del equipo de redacción de la revista Compañero.